Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de iniciar la clase del día de hoy hablando sobre un tema muy importante que sé que ha quedado por ahí un poco confuso, referente a los hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Qué pasa con los hidrocarburos, chicos? Como su nombre lo indica, los hidrocarburos son derivados. ¿Derivados de qué? De hidrógeno y carbono, en donde nosotros vamos a encontrar siempre una estructura básica lineada por CH4 en adelante. ¿Por qué CH4? Resulta ser que CH4 es el inicio, es el primer gas que va a darnos apertura a los diferentes tipos de alcanos que existen, alcanos, alquenos o alquinos, que son las tres familias referenciales, en donde nosotros sabemos que CH4 es metano como tal, el primer gas derivado de los hidrocarburos. Nosotros vamos a ver en este momento algo que no quedó tal vez un poco muy en claro, que son los alcanos. ¿Qué son los alcanos, chicos? Los alcanos son cadenas o derivados de los hidrocarburos. En este caso es la familia principal, la familia número 1, en la cual se va a caracterizar por tener uniones de enlaces de carbono por un solo enlace. Se le denomina también esto enlace simple. Simple. ¿Qué significa? Significa que no tiene ningún otro tipo de enlace adicional más que una simple rayita, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con los alcanos? Los alcanos parten desde una fórmula principal que nosotros ya la sabemos. La fórmula es CnH más 2. Esa es la fórmula principal. Entonces, si nosotros tenemos como idea utilizar a un carbono dentro de una cadena, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar. Quiero saber cómo me quedaría el resultado si yo utilizo, en este caso, un solo carbono. De tal manera que yo podría decir que esto es igual a carbono 1, H. ¿Qué hace el N? La N lo que hace es reemplazar el número. Reemplaza el número más nada, de tal manera que esto me queda como resultado 2 por 1 más 2. Nosotros lo que tenemos aquí es simplemente una ecuación algebraica, de tal forma que tengo C1H, 2 por 1, 2, más 2, 4. El primer carbono, el primer derivado de los hidrocarburos, el primer derivado de la cadena de los alcanos, que tiene un nombre especial denominado metano. De la misma manera nosotros podemos hacer los diferentes tipos de hidrocarburos que existen. En este caso tomemos como referencia que no quiero ya trabajar con el número 1, ahora quiero trabajar con el número 2. Lógicamente tomando en representación y haciendo el intercambio que corresponde a la fórmula inicial. En este caso tendríamos nosotros como resultado C2H2 por 2, porque estoy en este caso intercambiando el número de carbonos que estoy utilizando, y como resultado me va a quedar carbono 2, hidrógeno. 2 por 2, 4, más 2, 6. Este es el segundo derivado de la cadena de los hidrocarburos, en donde hemos tenido AC2H6. Y este tiene un nombre característico también denominado etano. Etano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros siempre encontremos un solo carbono va a ser metano. Y cuando nosotros encontremos dos carbonos siempre se va a llamar etano. ¿Qué pasa cuando una cadena de alcanos se transforma en radical? ¿Qué es radical, chicos? Tenemos que recordar nosotros que radical es la liberación del hidrógeno. En este caso, ¿qué es lo que hacen nosotros? ¿Qué es lo que hacen nuestros compuestos como tal? Dejan libre el hidrógeno que mantienen. Dejan libre el hidrógeno que mantienen y de esta forma pasan a ser radicales. Pero en este caso, primero tendríamos nosotros que estructurar nuestra cadena de forma molecular. De forma molecular, el primer derivado de los alcanos, que es metano, ya está, porque simplemente solo tiene un carbono. Pero ¿cómo sería mi forma molecular del etano, de este compuesto que tengo aquí? Mi forma molecular sería de la siguiente manera. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo uno y tengo dos carbonos. ¿Y qué me está indicando que mantiene? Mantiene 6 hidrógenos. Si yo ya sé que es un alcano, significa que se está uniendo mediante un puente
o un simple enlace. Y lo que tengo que hacer es saturar. Si sé que dentro de cada estructura derivada de los alcanos tengo que obtener CH4, porque desde ahí nace la estructura de los hidrocarburos de los alcanos, ¿cuántas H me tocaría o cuántas H me faltaría para saturar? Saturar significa llegar al número exacto de hidrógenos que faltan dentro de una cadena, en este caso. Entonces, si nosotros sabemos que el enlace sirve para conectarse entre carbonos y que es bifuncional, porque sirve tanto para el carbono inicial como para el carbono final o viceversa, sabemos que ya vale o contabiliza como 1. ¿Cuántos nos harían falta para llegar a 4? Pues simplemente lo que nos hace falta son 3. Son 3. Aquí yo he obtenido mi estructura molecular. Para yo hacerla radical, que es lo que deseo que ustedes aprendan a hacer ahorita, radical. Para nosotros hacerla radical, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dejar en libertad un hidrógeno, para que éste se pueda transformar en radical. De tal manera que yo podría decir que este metano, al dejar en libertad un hidrógeno, me quedaría como resultado de la siguiente manera. ¿Qué significa dejar en libertad un hidrógeno? Significa dejar pendiente, dejar colgando, dejar, qué sé yo, en este estado un compuesto para que pueda unirse a una cadena superior. Significa que está dependiendo de alguien más, porque este estado de libertad de esta simple rayita implica que puede conectarse a una estructura superior. Automáticamente su nombre cambia, porque si su nombre original es metano, ¿qué pasa cuando este se transforma en radical? Va a tener la característica de poderse llamar de la misma manera original, pero intercambiando su terminación ano por ser de alcanos, va a intercambiarla por la terminación il, de tal manera que si esto se llamaba metano, ahora se va a llamar metil. Perfecto. Si yo quisiera hacer que este segundo radical, que se llama etano, pasase a ser, este segundo cadena de alcano, pasase a ser radical, ¿qué tendría que hacer yo? Dejar en libertad uno de sus hidrógenos para que quede pendiente o colgando para conectarse o para intentar conectarse a una estructura superior. ¿Por qué le he cambiado el 3 por el 2? Porque yo tengo que llegar a una saturación exacta, en donde sé que un carbono y otro carbono tienen que tener dentro de su estructura ¿cuántos hidrógenos? 4. Si ya tengo uno a la izquierda y tengo uno a la derecha, ¿cuántos hidrógenos me faltan? Solo 2. Por eso es que ha cambiado su nombre, su formulación molecular y también su nombre. Si originalmente se llamaba etano, ¿cómo se llamaría en el momento en que pasase a ser radical? Se le intercambia la partícula ano por la partícula il, de tal manera que esto se llamaría etil. Eso es todo referente a los radicales simples, para que ustedes les quede entendido lo que hemos visto hasta el momento. Y ahora vamos a explicar los isómeros, ¿ok?